Hola, hola, muy buenas tardes. Seguimos acá en la placita. Quiero hacer este video acá también, aprovechando que está lindo y que hay muy poca gente acá, no va a haber mucha bulla. Así que quiero seguir el tema, por si- ya que veo que en los comentarios me piden que continúe. Entonces vamos a hablar sobre mis primeras experiencias laborales. Eh, Sigan ahí sentaditos, no se vayan, ya comenzamos. Bueno, gente, les cuento. Después de pasar 2 meses buscando trabajo, porque pasé 7, pero de los 7 tuve 5 sin trabajar por el COVID. Ya dije, bueno, que pase el que tenga que pasar. Ya vi que acá no se moría mucha gente, que la gente era muy, ¿cómo decir? Se cuidaba mucho. Trató muy bien todo el COVID en ese tiempo y yo dije, bueno, hay que salir, hay que hacer algo. Me estaba volviendo loca entre cuatro paredes y comencé a mandar currículo a todos lados. Mandaba todos los servicios a todas las casas de salud y mandé de currículo a la empresa de limpieza y todo. La primera vez que me llamaron, yo ni sabía, porque yo había mandado currículo a tantos lugares que no sabía de qué empresa era la que me estaba llamando, pero fue una empresa de limpieza y tenía que ir al otro día a una entrevista no recuerdo el barrio, pero era un poquito lejos y fui caminando. Recuerdo que tenía mucho miedo en la calle. En la empresa de limpieza fui y lo primero que me preguntó el hombre, después de los datos y esas cosas, fue, bueno, vio mi currículo. Yo no sabía de eso, de hacer los dos currículos. Yo hice un solo currículo que ponía que yo era enfermera, que era doctora, que había estudiado, no sé, que llevaba poco tiempo acá, todo lo que me hizo la muchacha de Talentos Sin Fronteras, que no me lo exageró mucho, exageró no, porque dice que estaba como sobrevalorado, no recuerdo, dijo la palabra, pero bueno, no puso que estaba haciendo la especialidad, pero sí puso que era enfermera y doctora, porque tenía que justificar todos esos años que faltaban para venir para acá. Y el hombre insistía en el tema de que si estaba limpiando en una casa de familia no podía ponerme a hablar, que a decir que era doctora. Y bueno, yo digo, bueno, yo voy a limpiar, yo no voy a conversar. Bueno, yo quería el trabajo, yo eso lo quería. El hombre me preguntó si yo sabía trabajar con una aspiradora. Yo creo que ahí fue donde perdí, porque nunca había visto una aspiradora en mi vida. Él me dijo, bueno, menos mal que al menos fuiste sincera, porque hay mucha gente que viene y me dice que sí, y yo le doy esta aspiradora que tengo aquí atrás. Tenía una aspiradora pequeña aquí atrás y no la saben ni encender. Me preguntó sobre productos de limpieza que yo no conocía ninguno. Yo iba por la feria, había una feria cerca de donde yo iba, que yo iba mirando los productos de limpieza. Yo miré el que usaba yo, que era Cristal. Yo digo Cristal y ya. Sapol, yo creo que fue que dije, que fueron los que vi por el camino. Y bueno, éramos 6, según él. Él me iba a llamar en la tarde para decirme si quedaba o no. Y bueno, me llamó para decirme que no. A la semana me llamaron de un residencial donde les dije ya, allá en Reducto, para trabajar en la tarde. La muchacha, yo le llevé mi currículo impreso, le llevé fotocopia del título de doctora, fotocopia del título de enfermera, ya lo tuvo todo ahí. Me dijo que ella quería que yo estuviera ahí para que enseñara a las chicas que estaban en los 3 turnos a curar, que la ayudara con ese tema, ¿no? de enfermería. Y bueno, yo contenta porque ya iba a comenzar a trabajar. La señora como que la vi un poco entusiasmada, me iba a pagar 17 y me iba a pagar el boleto. Ese mismo día me fui a la entrevista a las 9 y me dijo, a las 3 de la tarde puede estar aquí. Sí, bueno, yo fui a las 3 de la tarde con toda la actitud y conocí a mis compañeras de trabajo. En la mañana había unas cubanas, 2 cubanas, me presentaron a una uruguaya y trabajé en la noche con un uruguayo, una señora mayor, y recuerdo que era un residencial muy chiquito, ya les di. Los abuelos eran muy lindos. Había una señora, Zuli se llama, que era la dueña de la casa, la hija de la mamá de la señora, que me atendió y vivía ahí. Éramos 17 abuelas. El lugar para mí, yo no lo vi
tan mal porque nunca había ido a otro. Y bueno, había veces losa del piso que estaban zafadas. Yo nunca había afeitado a un señor, nunca había bañado a nadie en ducha así. Y bueno, ellas fueron bastante buenas, me ayudaron, pero ¿qué tenían esas chicas? Eran muy escandalosas. Eran de La Habana, no sé de qué parte de La Habana eran. Las tres que conocí, dos del turno y una que hacía cocina, porque el cocinero estaba de vacaciones. Y verdad que los abuelos no escuchaban bien, pero le gritaban creo que demasiado. Y eso no me gustó. La señora uruguaya, para los cubanos que dicen que en Cuba es el único lugar del mundo, porque decimos, Cuba es el único lugar del mundo donde la gente está pendiente a lo ajeno. Esa señora uruguaya con la que trabajé estaba pendiente a todo. Y la dueña ya le había dicho que yo era doctora, y ella, todo lo que yo hacía, que no conocía, por ejemplo, yo no conocía la lapicera de la insulina, porque en Cuba se pincha se hace la glucemia, pero para ponerte insulina se pone con aguja, con jeringuilla. No sé si ahora eso cambió, pero me imagino que no. Y acá se usa la lapicera, yo no sabía usar la lapicera. Y le pregunté cómo se hacía, porque la señora le tomaba la glicemia todo el día a su mamá, y como yo estaba, ella quería que lo hiciera yo. Y la señora me decía, pero tú no eres doctora. Todo era así, tú no eres doctora. Y tenía que hacer mucha fuerza, se hace mucha fuerza en los residenciales, y ella como que le decía a la dueña que yo hacía poca fuerza, y como que ella tenía que, quizás era verdad porque no estaba acostumbrada a hacer fuerza, puede ser verdad, pero bueno, a mí no me lo decía, se lo decía a la dueña. Y esa señora me preguntó de cuánto me iban a pagar. En Cuba es normal que la gente hable todo, en Cuba hablamos hasta de más, hablamos de la vida de nosotros y la del barrio, porque no sabemos todo. Y yo lo dije muy normal, le dije me va a pagar 17 y me va a pagar el boleto, porque yo vivo lejos, ellas vivían todas por ahí, en pensiones que quedaban cerca. Y yo no sabía cuánto cobraban ellas. Resulta que ellas llevaban años y pico trabajando, las cubanas, y cobraban 15. ¿Qué lío me busqué? La dueña no me dijo que no podía decirlo, pero lo que sí me dijo fue que como que no le diera mucha confianza a las compañeras de trabajo, porque eran muy confianzudas. Y bueno, se formó un espectáculo horrible, porque ellas cobraban poco, llevaban mucho tiempo, y ella me dijo, Larixa, fue todo delante de mí. A mí me da mucha pena contigo, tú eres muy buena, nosotros te queremos mucho, pero esto no es justo y no puede ser. Y le decían de todo a la dueña ahí delante de mí. La dueña me llamó y me dijo, Larixa, ¿por qué le dijiste? Y yo le dije, bueno, no, nadie me dijo que no podía decirlo, y no lo vi mal, pero ella me dijo, para la próxima todo quedó por eso. Al otro residencial que me llamó, en esa semana en la que estuve, me llamó la encargada de otro residencial en Pocitos, y yo dije, bueno, Pocitos, ya yo había ido a Pocitos, no recuerdo a qué, pero había ido por la Rambla, y sabía que Pocitos me quedaba más cerca. Yo dije, bueno, ella me dijo, ¿tú puedes hacer cocina? Y yo le dije, bueno, yo no sé de cocina, pero yo engañando al público, pero puedo aprender. Y la muchacha me dijo, sí, yo he trabajado con muchas cubanas y aprenden rápido, no es tan difícil, no sé qué. Bueno, yo fui. Recuerdo que el primer día, cuando esa señora me abrió la puerta, que yo toqué el timbre y me abrió la puerta, yo vi que el residencial tan diferente, tan lindo, con tanta medida de protección. Tenían el termómetro aquel, que te toma la temperatura aquí, tenía que te daban un tapaboca en el 95 aquel. Bueno, te daban una sobretúnica, que allá no trabajamos con nada de eso. Sí, trabajamos con la ropa de la casa y una sobretúnica. Acá te daban un uniforme blanco. Y bueno, la señora me dio zapato, me dio uniforme, y me puso a limpiar la heladera el primer día. Y ahí conocí a la cocinera, una chica muy linda, que vive por allá por San José, no, por Toledo. Noelia se llama. Y Noelia, bueno, conversamos muchísimo en lo que yo limpiaba la heladera. Me demoré limpiando aquella heladera un mundo. Después me fueron enseñando cómo se levantaba una señora con una grúa, que yo tampoco nunca había visto. Y las chicas había muchas cubanas, pero ya como en este residencial donde fui, eran muy tranquilas.
las trabajadoras, las uruguayas y las cubanas, habían sus excepciones, pero eran muy tranquilas, no le hablaban alto a los abuelos, no lo trataban de la gorda esa, no, la señora esa, si te agarraba. A la de la grúa, una vez alguien osó decirle la gorda porque no se acordaban del nombre y bueno, la rezongaron muchísimo. Era la señora esa. A mí ahí no me fue, bueno, ya dije que fueron los 6 meses peores que he pasado acá, porque con la cubana, y no voy a hablar mucho porque me llevo muy bien con todas, y después que pasan las cosas, bueno, después que pasa el tiempo, la gente como que te va conociendo y te trata diferente, ¿no? Pero al inicio como que tienen aquel recelo, no sé ni cómo decir, me trataban así como, yo siempre, bueno, el que me conoce sabe, porque después de eso fui referente de turno y siempre venían las chicas a trabajar conmigo en la tarde y yo desde el primer día, yo con toda mi mejor actitud, con toda mi sonrisa, me decían enfermero, me decían jefa, y yo no, yo me llamo Laritza y a mí me dicen Laritza. Pero allá como no, la encargada era muy, 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 muy estricta, era muy educada cuando quería, cuando no quería, era muy grosera. Ella era del Cerrito de la Victoria, me decían no, porque ella es de Barrio Malo, porque ella no sé qué. Tuvo muchos problemas esa señora en ese tiempo, ahora nos llevamos muy bien, por si vio el video algún día, besito, 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 pero era una persona que te hacía como la vida imposible los primeros 3 meses. Y a veces me daban ganas de llorar, porque yo estaba en la cocina, bueno, mis peores experiencias fueron en la cocina. Estaba en la cocina y, bueno, tenía que pelar todo aquel saco de cosas. En la mañana, la encargada de la mañana era muy buena, creo que buena además, y era una diferencia muy grande en la mañana y la tarde. En la mañana casi todas las que trabajaban eran uruguayas y en la tarde trabajaban todas cubanas. A mí me gustaba más la tarde porque dormía la mañana, pero se trabajaba mucho en la cocina en la mañana. Aprendí a hacer de todo, de todo, de todo. Tuve 6 meses ahí, no siempre en la cocina, hacía las vacaciones de la cocinera y hacía también el libre de la cocinera. Así que 2 veces por semana estaba metida yo en la cocina. Y ya los abuelos decían, ¿quién está en la cocina, Laritza? Tuve que trabajar limpiando, lavando, limpiaba la vereda y trabajaba con los abuelos, que lo más difícil para mí era trabajar con las abuelas y no era trabajar tanto con el abuelo porque nos llevábamos muy bien, eran abuelos muy, muy lindos. En el otro residencial los abuelos eran muy lindos también. Acá también, siempre te preguntaban, primero empezaban preguntando el nombre, nunca sabían decir mi nombre. Después de qué signo era, la gente acá son muy de preguntar el signo, y siempre, ay, que mi esposo era de tu signo es muy buena, tú eres muy buena, por ahí empezaban. El problema con la compañera cubana y peor con las uruguayas. Las cubanas como que ya tenían su ritmo, tenían su equipo, y venía yo que no sabía ni poner un pañal, porque a la niña le puse pañal pero los primeros meses. Cuba no se usa mucho los pañales y todo el que viene no sabe, a veces ponía el pañal al revés, a veces no lo pegaba bien, a veces lo ponía muy suelto y se le caía. Y ella ya conocían a cada abuelo, tenían ya su tiempo para cada cosa. Y a mí se me olvidaba, soy muy despistada y se me olvidaban las cosas. Y me dice, ¿ya le diste el medicamento a fulano? Y yo decía, ay, no, ya voy. Pero bueno, ya no, ya eso lo di. Como que hacían las cosas 2 minutos antes. Y entonces yo hacía como que se atrasaran un poco y a veces se molestaban conmigo. Y en la cocina peor, porque si se demora la cocina, se demora todo. La parte peor fue esa, fue la cocina. Yo tenía que hacer las masas. Y en el libro de la cocinera, que era muy buena la cocinera, yo le escribía siempre, ¿cómo se hace la masa de la pascualina? Ella me decía, 8 cucharadas de aceite, 8 cucharadas de agua. Y ahí yo me pasaba escuchando el audio aquel, que ya me lo aprendía. Y bueno, ya poco a poco le fui agarrando un poco la vuelta, se me quemaban las tortas. Me voy a enseñar fotos porque tengo todavía
Tengo todavía la foto de la torta quemada que quemé. La encargada me tenía mucha paciencia, aparte de todo, era muy exigente y a veces muy grosera. Me tenía mucha paciencia. Para mí que ella sabía que al final yo era una muy buena gente. A veces me decía, Larissa, yo no te he hecho porque tienes una niña chiquita y no la quiero dejar no quiero dejar a su mamá sin empleo. Así me decía. Y yo sufría. Ahí fue donde empecé a aprender, porque en la primera no tuve mucha experiencia con la compañera, fue muy poco tiempo, pero en este comencé a aprender muchas palabras. Esa misma encargada te podía tratar de usted. Todo era usted, Larissa, usted, no sé qué, no estamos acostumbrados a que nos traten de usted. Y bueno, yo lo veía así, uy, qué bien, qué educado. Pero cuando se molestaba, qué chota que eres. Qué chota no lo puse en el video. Y yo así, porque no sabía qué quería decir. Había una compañera, recuerdo, cubana, que se creen algunas que porque llevan 4 años trabajando y se creen que pueden maltratar a las demás. Le decía a la otra, no, pero esta es una chota. Yo ya oí chota por segunda vez y me quedé así, digo, bueno, tan bueno no debe ser porque en el contexto en el que estábamos no era. Le pregunté a una compañera qué quiere decir chota y me dijo, no, quiere decir como boba. Yo dije, boba. ¿Y qué hace esta atrevida, que no es jefa de nada? Porque me dijeron, aguanta Larissa los primeros 3 meses, respira profundo y ya después que pasan los 3 meses, tú desahogas y dile todo lo que tú tienes en la garganta. Bueno, yo respiraba, a veces me iba para la casa y cuando salía de la puerta lloraba. Pero bueno, yo trabajaba, ya le dije. Mi esposo me decía, no trabajes más, pero yo quería trabajar, no soportaba estar en la casa. Y yo dije, bueno, hasta que aparezca otra cosa, yo voy a seguir aguantando ahí. Y aquella señora la segunda vez, recuerdo que estaba picando la comida de los abuelos, tenía que servirla y picarla, ya me ayudaban a picar. Y yo estaba en una bandeja, agachada, picando la comida. Y ella me dijo chota.